Eh, Al respecto de las edades de la historia, vamos a comenzar tratando de definir, en principio, qué es historia, ¿no? Nosotros llamamos historia a básicamente un cierto número de hechos, un conjunto de hechos, de acontecimientos, como quieran decirle, que se van sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la historia del mundo, nos referimos obviamente a determinados eventos que tienen que ver con la conformación, si se quiere, geológica de nuestro planeta. Cuando hablamos de la historia de la humanidad, hablamos de todo lo que ha pasado desde que el hombre existe, ¿no? Eh, pero, pero en realidad, nosotros tendemos a usar historia como término general, como línea de sucesos. Por eso es que para representar la historia se usa una línea del tiempo, ¿no? Porque de alguna forma la idea es que los sucesos se van ocurriendo uno después de otro, que el tiempo es lineal, ¿no? Va formando como una línea. Eh, pero en realidad hay una definición específica de historia, que es todo lo que ha sucedido desde que se inventó la escritura, ¿sí? Todo lo que le ha sucedido a los seres humanos desde que se inventó la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es una tecnología, ¿no? A veces no nos damos cuenta porque cuando hablamos de tecnología pensamos, qué sé yo, en un smartphone, en una cosa por el estilo, en una computadora. Pero perdón, eh, la escritura es una tecnología, el lenguaje es una tecnología y la escritura específicamente también, que en este sentido es importante porque esta tecnología, la escritura, es lo que nos permite poder recoger como humanidad lo que la narrativa, la narración de lo que ha pasado a generaciones anteriores, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que hay algo, por ejemplo, que siempre me parece irritante cuando eh, a una persona joven en general, ¿no? Eh, dice algo sobre, qué sé yo, sobre algún evento que pasó hace 30 años y no tiene idea. Eh, no sé, lo escuchamos, por ejemplo, el otro día una diputada dijo algo medio polémico de algo que había pasado en los 70 y cuando le interpelaron cómo había dicho eso, que lo que decía no era real, decía, ah, bueno, sí, es verdad, pero yo no puedo saber cómo era porque yo no estaba viva, ¿no? Hace 50 años yo todavía no había nacido. La realidad es que sí podés saber qué pasaba hace 50 años, podés saber qué pasaba hace 100 años, hace 1000, hace 2000, ¿no? Los libros están para eso, la escritura está para eso, para que vos puedas saber qué pasó, por más que no hayas estado vivo en esa época. Eso es lo que permite la escritura, guarda la historia. Entonces, llamamos a historia a lo que sucede después de la invención de la escritura, porque la escritura es la tecnología que nos permite guardar representativamente la historia, no guardar simbólicamente lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Eh, Ahora, nosotros decimos que llamamos historia, ¿no? A lo que viene después del invento de la escritura, ¿no? Ese palito supongamos que es la escritura, entonces todo esto que viene sucediendo, ¿no? En adelante, desde la escritura, lo llamamos historia. Todo lo que ha sucedido que lo venimos guardando por medio de la escritura. Ahora, antes de que exista la escritura, pasaron un montón de cosas, ¿no? Muchísimas cosas. De hecho, este es, para que se hagan una idea, el periodo realmente más largo, ¿no? de la humanidad. Pero
no había historia para guardarlo. O sea, no teníamos la tecnología de cómo guardarlo. Entonces, ¿cómo llamamos a eso que es anterior a la escritura o anterior a la historia? Lo llamamos prehistoria, ¿no? De ahí viene entonces la palabra prehistoria. Cuando hablamos de prehistoria, en general pensamos en dinosaurios, un tipo con un garrote, etcétera. Y bueno, esas cosas pasaban justamente en la prehistoria. Y en algún momento aparece la escritura y de ahí en adelante ya podemos hablar de historias. Bien, eh, dicho esto, como habían pasado una gran cantidad de cosas, ¿no? Antes, el problema de la prehistoria en general, en comparación a la historia, es que pasaban un montón de cosas, pero no había cómo dejárselas a las siguientes generaciones. Se los podías contar a otra gente ahí, ¿no? Y esa gente probablemente se lo contaba a sus hijos, porque en algún momento aparece el lenguaje oral ahí. El problema es que no hay manera de conocer de manera fiable los sucesos. Porque lo que tenemos son objetos desenterrados que estudia la paleontología o la arqueología. Tenemos esos objetos para tratar de reconstruir cómo era la vida en ese momento, pero lo que se decían, digamos, lo que contaban, se ha perdido, ¿no? En el traspaso de generación a generación, o se ha deformado de tal manera que no podemos distinguir hoy qué es verdad o qué es mentira. Entonces, como no podemos saber a ciencia cierta, porque no quedó registro lo anterior a la historia, nosotros vamos a hablar de prehistoria antes de la escritura, historia después de la escritura. La escritura, entonces, eh, no solamente ha permitido registrar, ¿no? Los diferentes hechos, sino que también, en algún sentido, estos hechos podemos medir, ¿no? Por los registros de cada cosa, cómo estos hechos han cambiado la historia del mundo, ¿no? Cómo dieron vuelta la historia del mundo. Ustedes, por ejemplo, si les interesa, por ejemplo, no sé, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, Hay un montón de testimonios, de documentos que son de historiadores, de soldados que combatieron ahí, de políticos que gobernaron países, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Eh, y cada uno deja una cantidad de documentación de cómo fue, ¿no? De qué es lo que pasó. Ahora, la historia, obviamente, nuestra especie ya lleva bastante tiempo sobre la Tierra. En ese sentido, nuestra historia es larga, no es una historia corta, ¿no? Y como esa historia es larga, lo que han hecho los historiadores es dividirla en distintas edades para poder analizarla. Ahora, cuando uno dice, bueno, voy a dividir la historia en edades, hay que tener un criterio, ¿no? Como siempre que se divide algo, hay que tener un criterio que te ayude, de alguna manera, eh, a poder hacer una división coherente, ¿no? Y esa división la hizo un tipo que se llama Cristóbal Celarius y hizo una división de 4 edades, ¿no? Eh, y en ese sentido, no van a ser solamente 4, sino que vamos a hablar de 4 edades más una, ¿sí? ¿Cuál es esta edad que no es una edad, pero que se le agrega? Bueno, la prehistoria, ¿no? Por lo que ya sabemos, que la prehistoria en realidad no es parte de la historia. Entonces tenemos 4 edades después de la escritura, las edades que introdujo Celarius, y una que es la prehistoria. Y dentro de estas 4 edades también vamos a tener diferentes subdivisiones de edades. ¿Por qué? Porque algunas edades son muy largas. Entonces, como estas edades son largas, eh, también hay que partir la edad en subedades, de alguna manera, ¿no? Eh,
Ahora, decíamos que teníamos estas etapas y que las divide, ¿no? Un tipo que se llama Cellarius, y bueno, y después viene cierto consenso de los historiadores de que ese es el sistema correcto. Obviamente que hay un consenso porque no hay manera de imponerlo si no aparece una mayoría que entiende que esas edades eh, representan el espíritu de cada época, ¿no? Ahora bien, estas edades tienen un inicio y un fin. Y ahí viene la segunda tarea, ¿no? ¿Cuándo empieza y cuándo termina una edad? La realidad es que la manera en que se ha eh, dividido las edades, que se ha marcado al principio y al final, tiene que ver con hechos tan importantes que el mundo fue totalmente diferente después, ¿no? Fíjense qué complicado esto, porque elegir, elegir un hecho tan importante, ¿no? Como para cambiar de edad, como para cambiar totalmente de época, es fundamental eh, porque, porque lógicamente tiene que ser un hecho que realmente cambió todo, ¿no? Y en ese sentido, los sucesos están bastante bien elegidos y creo que en ese sentido hay un gran consenso, ¿no? Ya vamos a analizar cada hecho, pero una aclaración que hay que hacer es que estos hechos están vistos desde el punto de vista europeísta, ¿no? ¿Por qué? Porque los historiadores estaban, la gran mayoría en Europa, y nosotros somos hijos de la civilización europea, ¿no? Y en ese sentido, hemos adoptado los criterios que ellos tenían eh, para dividir la historia. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Vamos a ver los hechos, la mayoría de los hechos, que tienen que ver con cosas que sucedían en Europa, particularmente después de la invención de la escritura, pero que en ese sentido, eso lo que tienen que entender es que no pasaba nada en América, ¿no? No es que no pasaba nada en Asia o en África, sino que simplemente no tenían la importancia cultural que tenía Europa, y en este sentido ni el poder económico también que tenía Europa. Fíjense que ningún continente le compite hasta el continente europeo hasta la revolución industrial, ¿no? Y después bueno, que va a aparecer Estados Unidos como potencia, que China después del siglo XX también, etcétera. Pero hasta entonces, el gran tablero del mundo, de alguna manera, se movía desde Europa. Eh, y ahí nosotros vamos a ver cada una de estas edades y sus características. Vamos a ver la primera edad, que recuerden que esta etapa no formaría realmente parte de la historia, ¿no? Porque es la edad previa a la escritura, ¿no? Pero la prehistoria, sin embargo, tiene una cantidad tremenda de avances. De hecho, probablemente algunos de los más importantes que nosotros tenemos como especie, ¿no? Algunos de los que más nos definen como especie han ocurrido en la prehistoria. Casi el modo en que existe, en que vivimos hoy, es imposible de explicar sin cosas que pasaron en la prehistoria. Uno es, bueno, obviamente vital, es la aparición del Homo sapiens, ¿no? Es decir, de nuestra especie. El Homo sapiens, la especie humana. eh, Recuerden que Homo sapiens es el hombre que sabe, ¿no? El hombre que piensa, y es lo que nos diferencia, la inteligencia, ¿no? Eh, Otro evento es el surgimiento del lenguaje oral, como ya les había mencionado hoy. El lenguaje oral va a tener muchísimo que ver, no solo porque implica el desarrollo de la inteligencia, es decir, eh, pasar de comunicarnos por gruñidos, como se comunican muchos animales, como se comunica un lobo, por ejemplo, pasar de comunicarnos con gruñidos a crear sonidos determinados, que primero eran palabras y que después formaron una gramática, y así conformaron después los primeros lenguajes humanos, ¿no? Obviamente son un rasgo de que este animal, que era el Homo sapiens, empezaba a desarrollar inteligencia. Pero hay otra cosa también que permitió el lenguaje oral,
es la creación de vínculos sociales, ¿no? Porque fíjense que estas tribus, que inicialmente eran grupos pequeños, y después se hicieron más grandes, y después todavía más grandes, y finalmente van a formar las ciudades, eh, al principio eran grupos familiares, pero después empezaron a unirse con gente que no tenía vínculos de sangre, ¿no? Eran familias que se iban encontrando, luchaban de alguna manera para sobrevivir. Y el lenguaje oral, el decirse cosas, el contar historias, es lo que permitió que estas personas desarrollaran vínculos, ¿no? Fíjense que a prácticamente todo el mundo le gustan las historias, ¿no? A algunos les gustará, quizás los que son más sofisticados, leer, por ejemplo, literatura, a otros les gustará ir al cine, a otros les gustará ver series, a otros les gustará leer historietas, ¿no? A otros les gustarán las historias de las canciones, por ejemplo, a otros les gustará el chisme, que son historias, más de una u otra manera, pero quiero decir, el formato en donde se nos presenta una situación, hay un conflicto y termina de alguna manera, es decir, el formato de introducción, nudo, desenlace que aprenden en lengua, eh, nos gusta biológicamente, nos gustan las historias. Y esto es imprescindible y es imposible de desconectar de esos pequeños, de esos primeros humanos, pequeños en realidad también porque eran más bajos, ¿no? Esos primeros humanos que alrededor del fuego contaban historias para tratar de explicar la realidad, pero también para establecer vínculos con los otros, ¿no? Ese momento de estar al lado del otro, escuchando historias, compartiendo una bebida, eh, cuidándose juntos, ¿no? Generó los primeros vínculos humanos. Otro evento es el descubrimiento del fuego. El descubrimiento del fuego va a tener una implicancia muy fuerte, va a ser probablemente uno de los primeros saltos importantes de expectativa de vida. En ese sentido nos interesa en relación con un evento médico. A esto lo van a ver igual en una clase con Julieta, no sé si lo mencionó igual en nutrición, pero hay otra clase en la que Julieta desarrolla los cambios que se dan en la alimentación. Y bueno, el fuego permitió algo obvio, que es poder consumir, por ejemplo, carne de manera segura, ¿no? Obviamente, comer carne cruda eh, hacía que de alguna manera se estanque la expectativa de vida de las personas, porque una gran cantidad se agarraban, qué sé yo, una salmonela o cualquier otra bacteria y se morían, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria, no había hospitales, no es que si tenías una intoxicación alimentaria te iban a atender en una guardia o te iban a poner suero para que no te deshidrates, no. Probablemente la gran mayoría se moría. La invención del fuego, el descubrimiento del fuego, no la invención, permitió en ese sentido el consumo de carne de manera segura y es un evento importantísimo. Otro evento de la prehistoria es la creación de las primeras herramientas. Las herramientas, básicamente, según los evolucionistas, los teóricos de la evolución, creen que la herramienta, el uso de herramientas es responsable del desarrollo de la inteligencia humana, ¿no? Nosotros, a diferencia de otros primates, eh, tenemos un pulgar que nos permite agarrar cosas, ¿no? Lo que se llaman pulgares oponibles. Entonces, eso hizo que en un estadio bastante temprano de nuestro desarrollo, utilicemos cosas como piedra, palo, ¿no? Y eventualmente combináramos, ¿no? Palo con liana, etcétera, y empezáramos a crear herramientas que se fueron haciendo, primero eran más sencillas, después se fueron haciendo más complejas, ¿no? En algún momento aparecen las hachas, en algún momento aparecen los picos, en algún momento aparece la rueda, ¿no? Y estas herramientas son justamente grandes saltos que permitieron el desarrollo de la inteligencia, Y después, probablemente, lo que es el más importante de la historia, de todos, que es el paso, la creación de las primeras aldeas, es decir, el paso de las sociedades de caza y recolección
a las sociedades de la agricultura y de la ganadería. Esto ocurre de hecho, va a partir en ese momento dos periodos. Esto ocurre entre el paleolítico y el neolítico. O sea, la agricultura es el primer evento del neolítico. Eh, ¿Cómo se vivía antes de la agricultura? Bueno, los seres humanos básicamente tenían que moverse, ir caminando, moverse por el mundo, tratando de encontrar o atrapar la comida, ¿no? Por eso la alimentación paleolítica está muy basada en raíces, semillas, frutas que se pudieran sacar de algún lugar, verduras de estado salvaje y carne, ¿no? Animales que se pudieran cazar. Eso también tuvo que ver con, ahí es donde entra el desarrollo de herramientas, ¿no? La lanza, el arco, después, ¿no? Que el arco, por ejemplo, se cree que fue uno de los inventos que más crearon eficiencia en la tarea de la caza, ¿no? Eh, Estos cazadores recolectores tenían bastantes características importantes. Una es que tenían un estado físico tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad de cazadores recolectores tenía que, si no había comida cerca, que pasaba bastante seguido, tenía que estar moviéndose, caminando, ¿no? Hasta encontrar, por ejemplo, no sé, un árbol que tuviera alguna fruta, o persiguiendo animales, a veces durante kilómetros, persiguiendo un animal herido para rematarlo y finalmente cocinarlo, ¿no? Se caminaban muchísimo diariamente. Hay de hecho grupos que los arqueólogos han rastreado de alguna manera y que comenzaban, por ejemplo, su vida de grupo, no sé, en China y unos años después ya estaban en Europa, ¿no? De tanto que iban caminando y caminando y caminando y caminando. Eh, Realmente eran comunidades nómades, ¿no? Microcomunidades que se caracterizaban por el nomadismo, ¿no? Un nómade es alguien que no se queda nunca en el mismo lugar, que se va moviendo constantemente. La creación de la agricultura permitió que estas personas sí pudieran vivir en un lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se dieron cuenta de que si yo agarro una manzana, ¿no? Y entierro la manzana, eh, eventualmente voy a tener un árbol que da más manzanas, ¿no? Y lo mismo con la papa, con el trigo, etcétera. Cuando descubrieron básicamente que las semillas de las plantas permitían crear más plantas y multiplicar la comida, dijeron, bueno, ahora ya no tenemos que caminar kilómetros buscando comida, sino que la comida crece a nuestro alrededor, ¿no? Y ese fue el gran cambio, porque entre otras cosas, es lo que permitió el desarrollo de la medicina, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos en la clase de medicina tradicional y occidental la aparición del arte médico, ¿no? Y la aparición del arte médico tiene que ver con la creación de la figura del médico. ¿Y cuándo se crea la figura del médico? Cuando la humanidad tiene tranquilidad suficiente como para dividir las tareas. Y esa tranquilidad, ese tiempo libre para decir, bueno, vos ocupate a hacer los arcos, vos ocupate a hacer la ropa para el invierno, vos ocupate de enterrar a los muertos, vos que sabés de hierbas, ocupate de curar, ¿no? Eso llegó con la agricultura. Antes era imposible, porque eh, antes de que la humanidad se asiente en aldeas, ¿no? O sea, antes de la creación de la agricultura, eh, la humanidad vivía en una precariedad constante. Todos los días y todas las horas había que preocuparse por dónde íbamos a quedar, dónde íbamos a dormir en ese pequeño grupo, comer, ¿no? Encontrar algo de comida. Muchísimos grupos se murieron de hambre, o sea, pasaron demasiado tiempo caminando y sin encontrar comida o sin encontrar agua, se morían, ¿no? Entonces vivíamos básicamente de la misma manera que vive un oso o un lobo. Realmente empezamos a vivir diferente de los demás animales con la agricultura. La prehistoria se divide en diferentes edades que tienen que ver con la calidad de las herramientas, ¿no? Tenemos la edad de piedra, donde están, como les decía, el paleolítico, el mesolítico, que es intermedio, y el neolítico, que es cuando se inventa la agricultura.
Y después la edad de los metales, que la edad de los metales se divide en cobre, bronce y hierro, ¿sí? Esto tiene que ver con si, por ejemplo, las espadas o los martillos o lo que fuera, de qué material eran, ¿no? Es una manera de ir sectorizando cómo la humanidad va creando herramientas más complejas. Hasta ese punto las herramientas eran importantes para nosotros. En la última edad, en la última división de la edad, en la edad de hierro, dentro de la edad de los metales, aparecería ya la escritura. Es decir, que acá, en la edad de hierro, en algún momento empezaría la historia. ¿Sí? Eh, de la prehistoria, entonces, el hito más importante, el suceso más importante de todos, como decíamos, son los primeros asentamientos permanentes de seres humanos. Las primeras personas, me salió horrible la línea, los primeros seres humanos que se juntaron con otros, instalaron sus chozas y dijeron, bueno, acá nos quedamos, acá vamos a vivir toda nuestra vida, ¿no? ¿Dónde ocurrió esto? Bueno, eso ocurrió hace 12.000 años, fíjense el poquito tiempo que llevamos, ¿no? Comparado con la cantidad de tiempo que tiene la humanidad. Eso ocurrió hace 12.000 años, las primeras aldeas, en la zona de la Mesopotamia, Anatolia, el este de los montes Zagros, que si no me equivoco creo que es más o menos en Irak o por ahí, ¿no? Donde se asientan los primeros. ¿Dónde se asentaban estas primeras comunidades? En los ríos, ¿no? Porque lo más importante era tener, obviamente, recursos de agua, ¿no? Que acá es donde se conecta otra clase importante. ¿Por qué? Porque así como el ser humano se instaló junto a fuentes de agua, junto a los ríos, comenzó a contaminarlos. O sea que esto se va a conectar muy fuerte con otra clase que vamos a ver pronto, que es la de contaminación ambiental y una clase específica que es la contaminación del agua en sí y todas las enfermedades que produce la contaminación del agua. Entonces, esta aldea era de gente que había abandonado la caza y la recolección y pasó a vivir de la agricultura, ¿no? Ahí aparecen las especializaciones, como les decía hace un ratito, ¿no? En tareas. ¿Por qué? Porque había gente que sabía hacer una tarea, pero no otras, ¿no? Y entonces, en ese sentido, una manera lógica de repartir fue que cada uno haga lo que mejor le sale. Y alguno comerciaba, otro cocinaba, etcétera, y de esa manera estas sociedades permitieron no solamente tener organización, sino tener mucha prosperidad, ¿no? Porque lo que antes siempre faltaba, de una manera, de pronto dejó de faltar. Estas poblaciones arrancan siendo pequeñas, después, a medida que empiezan a tener recursos de más, comida de más, etcétera, empiezan a adoptar más gente que llegaba, que se encontraba y preguntaba si podía quedarse a vivir ahí. Y después empiezan a aparecer los templos, los primeros templos, ¿no? Aparecen las primeras religiones. Y estas religiones estaban muy relacionadas con la agricultura, ¿no? Por eso, para ellos, era muy importante, por ejemplo, a nivel religioso, la lluvia, que permitía que las cosas crezcan, también el sol, ¿no? El sol probablemente fue el primer dios, el más importante, eh, y la manera de agradecer a los dioses cuando las cosechas iban bien eran los sacrificios, los primeros sacrificios. ¿Cómo se hacían esos sacrificios? Se ponía en una pira, ¿no? O sea, en una especie de altar, eh, la parte de la cosecha, ¿no? El trigo, lo que fuera que se había cosechado, y se lo prendía a fuego, ¿no? Era la manera de darle de alguna manera esa parte de la cosecha a los dioses para agradecerles por, eh, por esta, por la lluvia y por las condiciones que permitieron crecer los cultivos, ¿no? La segunda edad es la edad antigua. La edad antigua arranca con la invención de la escritura, como dijimos, que aproximadamente aparece a 3.500 o 3.000 años antes de Cristo. Es decir, la escritura es una tecnología que debe estar cumpliendo los 5.000 años recién, ¿sí? Eh, la edad antigua entonces comenzaría o muy avanzada la edad de bronce o a mediados de la edad de hierro. En algún momento, como obviamente
no nos quedó registro de eso, no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Pero estaría al final de la prehistoria. Comenzaría en ese momento y terminaría en un año muy determinado. Terminaría en el 476 después de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Cae el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Lo que llamamos, por más que haya un Imperio Romano de Occidente, un Imperio Romano de Oriente, nosotros cuando en general hablamos del Imperio Romano, hablamos de este, ¿no? Del occidental, que es el que tenía su capital en Roma, ¿no? El otro Imperio Romano, el de Oriente, tenía su capital en Bizancio, que después igual va a ser importante también este imperio. La Edad Antigua es la más larga de la historia, la más larga desde la escritura. Y muchos acontecimientos que sucedieron en la Edad Antigua se perdieron, ¿no? Pero de otros sí tenemos noticias y tienen mucha importancia para nosotros. La Edad Antigua se caracteriza por el abandono total del nomadismo, es decir, prácticamente todas las personas dejan de moverse a lo largo del mundo, ¿no? A lo largo de Europa y deciden vivir en aldeas, ¿no? Quedan muy pocas personas, en general, ya empezaban a ser considerados como medio locos, ¿no? Que siguen moviéndose de lugar a lugar. Eh, pero la mayor parte de las personas se hacen sedentarias, eligen vivir en ciudades, ¿no? Y estas ciudades, muchas, van a hacerse tan grandes que van a conformar diferentes civilizaciones, ¿no? Estas ciudades se van a conectar entre sí porque tienen un idioma común, porque tienen una raza común, supongamos, etcétera, y van a formar las primeras civilizaciones. Los griegos, los egipcios, los mesopotámicos, los persas, los romanos, etcétera. Eh, una característica de la antigua es un elevado nivel de violencia, ¿no? La edad antigua está llena de guerras, de muchísima agresividad para tratar de conquistar los bienes, el territorio, el poder, ¿no? La capacidad de cobrar impuestos, etc. Otra característica es la esclavitud. Ese era el sistema económico de la época. Había personas que por derecho de nacimiento se consideraban amos y a las personas que ellos consideraban que tenían menos dignidad, ya sea por su raza o ya sea por su origen o lo que fuera, los consideraban esclavos. Los esclavos simplemente tenían que trabajar para sus amos y no había ningún tipo de cuestionamiento al respecto, ¿no? La ley defendía, de hecho, que ese sistema funcione así. El esclavo no podía dejar de servir a sus amos y el comercio de esclavos estaba totalmente permitido. Eh, Algo que va a suceder también en la edad antigua es que van a surgir distintos regímenes políticos que sobreviven hasta hoy, como la democracia y como la dictadura, ¿no? No eran similares a la democracia de la dictadura que conocemos hoy, obviamente, ¿no? La democracia, por ejemplo, solamente tenía participación política de los hombres, y ni siquiera de todos los hombres, sino de las clases acomodadas. No es que todo el mundo votaba como ahora, ¿no? Y la dictadura no se daba necesariamente por un golpe de Estado violento, sino que las dictaduras se votaban en el Senado. Por ejemplo, en periodos de guerra, el Senado podría decir, bueno, como estamos en guerra, vamos a poner al general fulano como dictador. Y tenías un periodo, por ejemplo, por 2 años, ¿no? Y esa persona gobernaba el imperio por esos 2 años o hasta que terminara la guerra, ¿no? Y después se volvía a la democracia. Era como una manera eh, de, de administrar tiempos complicados, ¿no? Eh, y otra cosa que va a pasar en la antigua es que van a arrancar siendo muchas pequeñas tribus y civilizaciones, pero de a poco todas van a ser absorbidas por una que va a ser la más grande de todas, que es el Imperio Romano. El Imperio Romano, por las buenas o por las malas, va a ir invadiendo todos estos pueblos, todas estas tribus, y uniéndolas al imperio. Vos podías unirte por las buenas, en el sentido de participabas de ciertos beneficios, ¿no? Ser ciudadano romano te permitía participar del comercio, tener propiedades, etcétera. Eh,
tener una moneda, por ejemplo, una moneda estable, pero a la vez, obviamente, debías obediencia. Entonces, algunos pueblos veían que les convenía ser romanos, entonces se unían por las buenas, y otros no querían, y entonces los romanos iban con su ejército y simplemente los conquistaban, ¿no? Eso es lo que se llama imperialismo. Eh, También van a aparecer grandes ciencias, grandes conocimientos del ser humano. Acá tenemos la etapa clásica, la llamada etapa clásica de la filosofía, ¿no? Donde están Aristóteles, Sócrates, Platón, los grandes nombres de la filosofía griega, y de la filosofía van a surgir todas las ciencias que conocemos, todas, incluyendo la medicina, por ejemplo, ¿no? Que también va a surgir de la filosofía. Además de eso aparecen sistemas de creencias, sistemas de valores, ¿no? Conceptos como, por ejemplo, el honor, ¿no? Etcétera, aparecen en la sociedad como formas, si se quiere, de organizarse, ¿no? Aparecen, por ejemplo, por decir, en las escuelas donde los niños van a aprender, aparecen una gran cantidad de instituciones que hoy pensamos que como que estuvieron siempre, ¿no? Pero la realidad es que se crearon en un momento de la historia y la mayoría se crean en la Edad Antigua. En la Edad Antigua aparecen prácticamente todas las instituciones que vos conozcas. Eh, a nivel de la religión, que es uno de los aspectos más importantes probablemente de la vida humana, la gran mayoría de las religiones eran politeístas. Politeístas, que significa que tenían muchos dioses, ¿no? Como decíamos, eran muy parecidas a las religiones de la prehistoria, donde vos tenías, qué sé yo, un dios para la lluvia, un dios para el río, otro dios para la cosecha, otro dios para el vino, ¿no? La diosa del vino, que en el caso de los griegos es Afrodita, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Eh, y después van a aparecer las primeras religiones monoteístas. Primero el judaísmo, después el cristianismo, mucho después va a aparecer el islamismo, por ejemplo, no en Europa, eh, pero, pero ya van a empezar a aparecer las religiones monoteístas, o sea que tenían un solo Dios, ¿no? Como el cristianismo, que no tiene muchos dioses, sino uno solo. Eh, en la Edad Antigua tenemos dos etapas, podemos dividirla en dos etapas. La clásica y la tardía, que son bastante diferentes entre sí. ¿Cómo era la clásica? Bueno, la clásica era el momento de gran expansión de los griegos y los romanos, ¿no? Iba del siglo V al 2 antes de Cristo. O sea, de 5 al 2, de menos 5 y menos 2. Los siglos menos 5 y menos 2 serían, ¿no? Eh, Acá surgen Grecia y Roma. En Grecia se da el imperio de Alejandro Magno, que va a conquistar prácticamente toda Europa. Las guerras médicas, que son guerras de tribales, no son de médicos, ¿no? Eh, el surgimiento de la democracia, la República Romana, la expansión de Roma por la península de Italia, etc. Hasta llegar al momento en que Roma empieza a decaer, ¿no? Después llega la antigüedad tardía, que va del siglo II antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo y específicamente al 476, ¿no? Acá el Imperio Romano ya había llegado a su punto máximo y empezaba a caer, ¿no? Empezaba a decaer en el sentido de que se iba debilitando, ¿no? Una cosa que va a ocurrir en esta etapa es que se va a abandonar el esclavismo, eh, en principio porque era un sistema poco productivo, ¿no? Los esclavos no querían trabajar, claramente, porque como no recibían paga, no querían trabajar, pero además de eso, porque van a haber levantamientos de esclavos, ¿no? Entonces, se va a ir pasando del esclavismo al feudalismo, que ya vamos a ver cómo es, porque en realidad el feudalismo se va a terminar de instalar en la Edad Media. ¿Qué ocurre en la antigüedad tardía? Fundamentalmente es que Roma empieza a tener muchos problemas para poder sostener el imperio, porque hay levantamientos, rebeliones, ¿no? De esclavos, como la rebelión de Espartaco, y también de pueblos, como los pueblos germanos, que habían sido invadidos por los romanos, no recibían un buen trato, entonces se habían armado para combatir a los pueblos al pueblo que los había oprimido, al punto de que no solo recuperaron sus tierras, sino que empezaron
a invadir más tierras de los romanos, ¿no? De estas invasiones que sufre Roma, una de las más conocidas es la de Atila el Huno. Atila el Huno era un general de los hunos, ¿no? Es de la tribu de los hunos, era un general tan temido por los romanos que había una frase que se decía que por donde Atila pasaba no volvía a crecer el pasto, ¿no? Con la idea de que su sola presencia era devastadora, ¿no? Atila creó una táctica de guerra que se llamaba tierra quemada, que básicamente era cuando él invadía una aldea romana, para asegurarse de que no la reconquisten, prendía fuego todo. Las casas, los graneros, el ganado, el cultivo, ¿no? Aniquilaba absolutamente todo. Entonces, de esa manera, aunque los romanos después volvieran a la aldea para recuperarlos, no quedaba nada. No quedaba nada. Estaban todos muertos, estaba el ganado muerto, los cultivos, los edificios, etc. Otra cosa que ocurre también en la antigüedad tardía es que aparece el cristianismo, en medio, ¿no? Y se va a convertir en la religión oficial de Roma. El cristianismo va a arrancar como algo medio clandestino. Los cristianos, de hecho, se juntaron en las catacumbas, ¿no? En lo que era lo que eran, digamos, acueductos abandonados, las cloacas, de alguna manera. Ahí se juntaban los cristianos porque eran perseguidos, ¿no? Pero después van a ganar tanta popularidad que van a terminar siendo la religión oficial del imperio. Y más adelante la religión de Europa. Es decir, el cristianismo va a tener unos siglos de persecución, pero después va a empezar a expandirse a una velocidad loquísima al punto de conquistar toda Europa. Valentina dice referencia a la película de Mulan. No vi la película de Mulan, pero si me cuentan la referencia, eh, me va a servir un montón para darla de ejemplo. No sé si tiene que ver con el cristianismo o con Atila. Eh, la antigüedad tardía termina entonces en el 476 con la caída del Imperio Romano, cuando termina toda la antigüedad. ¿Y qué comienza cuando cae el Imperio Romano? La llamada Edad Media. Eh, la Edad Media va a estar entre la caída del Imperio Romano de Occidente y va a terminar con la caída del Imperio Bizantino, que es el de Oriente. O sea, va a estar entre la caída del Imperio Romano de la izquierda y el Imperio Romano de la derecha. Pero muchos historiadores, y yo creo que este es un mejor criterio, ¿no? Creen que la Edad Media termina con el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque es más importante, ¿no? Entonces yo usaría ese criterio, porque justamente hay como dos escuelas. La mitad de los historiadores dicen la Edad Media termina con la caída del Imperio Bizantino, la otra mitad con el descubrimiento de América. Para mí, claramente, el descubrimiento de América es el hecho más importante, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de 10 siglos, ¿no? Fíjense que estamos en 476 hasta 1492. O sea que estamos hablando de prácticamente 1000 años de historia, ¿no? Y en este sentido, obviamente van a pasar un montón de cosas, ¿no? La Edad Media va a arrancar en una situación organizativa, de organización territorial muy particular, porque cuando cae el Imperio Romano, se fragmenta, ¿no? Queda como en pequeños pueblos, que algunos ya antes eran independientes y ahora habían recuperado su independencia, y otros simplemente dijeron, bueno, se veían más o menos parecidos a sus vecinos y formaban un pueblo, ¿no? Eh, y acá lo que va a aparecer en toda Europa es un modo de organizar la economía que es el feudalismo. ¿Cómo funcionaba el feudalismo? El feudalismo era como una especie de pirámide donde arriba de todo estaba el rey, pero el rey no podía gobernar todos sus territorios. ¿Por qué? Porque no había manera de moverse, ¿no? El rey estaba en un castillo y no sabía lo que pasaba ni a 100 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el rey? Delegaba su autoridad en tipos que tenían plata o ejércitos. Estos tipos se llamaban señores feudales. El señor feudal era como un gobernador, el rey era como el presidente, el señor feudal era como un gobernador, ¿no? Entonces, el señor feudal lo que hacía era
quedarse con parte de la producción que la gente producía, supongamos la mitad del trigo, de la carne, qué sé yo, y de eso mandaba una parte, pongamos un 10%, le mandaba al rey, ¿no? Entonces el rey siempre tenía, imagínense que al rey le llegaban carne, frutas, pieles, etcétera, de todos los señores feudales. Entonces, obviamente que el rey tenía comida, pieles, tinturas, etcétera, para hacerse las cosas. Pero los señores feudales también vivían, obviamente, muy bien, ¿no? Que eran básicamente los que eran, gobernaban territorios, ¿no? Pero siempre hay uno que lo pasa mal. Antes eran los esclavos, los que la pasaban mal en la Edad Antigua, y en la Edad Media, ¿quiénes eran los que la pasaban mal? Los campesinos, ¿no? Los campesinos eran la clase baja que tenían que obedecer a los señores feudales, dándoles la mitad de su producción. ¿Por qué? Porque básicamente el rey lo había decidido, ¿no? Porque así eran las cosas, ¿no? Eh, Otra cosa es que los reyes también gobernaban, en algún sentido, eh, sobre pueblos distintos, ¿no? A veces ni siquiera hablaban el mismo idioma. Entonces, en ese sentido, para el rey era imposible ejercer su autoridad muy lejos, y entonces los señores feudales eran importantísimos para ellos, que sí veían cara a cara a las personas, para ellos imponer la autoridad del rey, ¿no? Cada tanto los señores feudales recibían instrucciones del rey, entonces trataban de hacerlo cumplir en las provincias de alguna manera, ¿no? El cristianismo va a expandirse muy fuertemente con Europa, como decíamos, ya va a gobernar prácticamente toda Europa el cristianismo, todo el mundo va a ser cristiano, y en Arabia va a aparecer el Islam, ¿no? Como religión separada. En esta época, además, va a aparecer una clase social que después va a ser muy importante, que es la burguesía. Esto lo voy a explicar a ver de manera más, eh, a ver, de manera específica, porque si no, capaz no se puede entender. Nosotros teníamos dos clases sociales, ¿no? La nobleza y los campesinos. La nobleza eran el rey y los señores feudales, los campesinos eran los que agarraban la pala, los únicos que laburaban. Pero aparece una tercera clase social, que de hecho hay una etapa intermedia, algunos historiadores dicen que hay una etapa intermedia, que es la edad feudal, donde va a aparecer la burguesía, ¿no? Que va a aparecer una tercera clase, que son los burgueses. ¿Qué eran los burgueses? Los burgueses eran tipos que vivían en el campo eh, o en alguna pequeña ciudad y que de alguna manera decidían ir a vivir aventuras, ¿no? Y tratar de vivir de lo que ellos sabían hacer bien. Los burgueses eran, por ejemplo, personas que querían, que sabían, qué sé yo, trabajar el cuero, ¿no? O que eran herreros, etcétera, y que de alguna manera sentían que el feudo les quedaba chico, ¿no? Entonces abandonaban a su familia, eran jóvenes en general, que abandonaban su familia con una mochila, ¿no? Celebraban un contrato con el señor feudal, donde de alguna manera le pagaban, ¿no? Para poder irse, y se iban a las ciudades a ser sus propios jefes, a vivir, ¿no? En general eran artesanos, no tenían muchos empleados, sino que en general tenían un aprendiz, por ejemplo, al que le enseñaban su oficio, ¿no? Y entonces la burguesía era gente que vivía con mucha libertad, pero que no eran muy ricos. Los burgueses no eran ricos en la Edad Media. ¿Por qué? Porque no existían máquinas o tecnología que permitiera que estas personas que trabajaban por dinero, son los primeros que van a trabajar por dinero, ¿no? No existía la tecnología que les permitiera acumular mucho dinero. Entonces, eran libres, pero no tenían poder. Todavía, ¿no? Todavía. Después van a venir las revoluciones industriales, el vapor, el ferrocarril, las máquinas, etcétera, y ahí, bueno, ya va a ser otra cosa. La economía entonces va a tener dos ámbitos, el agrícola y el urbano, es decir, el campo y la ciudad, y en el medio, quienes van a unir estas economías, que son los comerciantes, ¿no? Los comerciantes van a llevar cosas de un lugar a otro para poder venderlas, y aparecen los gremios de artesanos también, ¿no? Esto que les decía, herreros, etcétera, que van a asociarse para imponer ciertos códigos, ¿no?
ciertos códigos de conducta. Eh, por ejemplo, lo que hace a la fabricación, los precios, ¿no? Eran como sindicatos, de alguna manera, pero gestionados por los propios trabajadores, ¿no? Aparece otro elemento es la fabricación manual de bienes también, ¿no? Obviamente que en este sentido eh, todo se hacía manualmente, vos no, una espada no estaba en el momento, ¿no? Podía llevar semanas que un tipo te hiciera una espada. Entonces los bienes eran muy caros también. La población, igual, de todos modos, no era fundamentalmente urbana, sino que vivía en pequeñas ciudades, vivía de manera todavía bastante dispersa, ¿no? No teníamos ciudades gigantescas todavía, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, guerras, conflictos de guerra, eh, que se justificaban con la diferencia religiosa, pero en realidad las guerras eran económicas, o sea, eran guerras por poder y eran guerras por territorios y por cultivos. Esa era fundamentalmente la razón. Una forma que tenían los países europeos de conquistar territorios era por medio de las cruzadas. Las cruzadas eran como la del rey Arturo, ¿no? Las cruzadas eran guerras que se libraban con la idea de que había que llevarles el cristianismo a los infieles, ¿no? A los que no creían en Cristo, y esa era la excusa para invadirlos, pero obviamente que esto era muy conveniente para el rey y para los señores feudales, porque llevándoles el cristianismo, entre comillas, a los salvajes que no conocían la palabra de Dios, también se quedaban con sus riquezas, se quedaban con sus territorios, se quedaban con sus edificios, con todo, ¿no? Van a aparecer, con respecto a lo religioso también, muchos grupos sectarios, ¿no? Que van a practicar de alguna forma variantes de la religión y que la iglesia va a considerar herejes y los va a perseguir, ¿no? La iglesia va a empezar a tomar un protagonismo muy violento en la Edad Media. De hecho, el mayor ejemplo va a ser la Inquisición. La Inquisición era como el organismo judicial en la Iglesia Católica que se caracterizaba por eventos como los actos de fe o las quemas de brujas. Las quemas de brujas, bueno, ya las conocen, básicamente era quemar mujeres que eran acusadas de brujería, pero muchas de estas mujeres, en realidad, o sea, todas, ¿no? A no ser que ustedes crean que las brujas existen, pero si creemos que las brujas no existen, en realidad casi todas estas mujeres eran mujeres, por ejemplo, que se habían divorciado, o que vivían solas, o que tenían una vida que se consideraba sospechosa, ¿no? Inmoral o lo que fuera. Bueno, se las acusaba de brujería y se las quemaba vivas públicamente, ¿no? Esa era también una manera de mantenerlas asustadas a las mujeres medievales, porque de esa forma ellas lo que les llegaba era el mensaje de que obviamente había que casarse, obedecer al marido, no salir de casa, es decir, había que ser una buena mujer, ¿no? Había que ser una buena mujer, porque si alguien te acusaba de bruja, te podían quemar en la hoguera, ¿no? Era como una forma de control. Y los actos de fe eran algo bastante divertido, bueno, no divertido, era trágico, pero tenía algo muy divertido, porque los actos de fe eran juicios, pero estos juicios, en los actos de fe, funcionaban de esta manera. Alguien decía, por ejemplo, que vos eras, qué sé yo, un hechicero, ¿no? O que hacías magia negra, o que habías dicho que el Papa era el diablo, por ejemplo, ¿no? Te acusaban de algo muy grave. Entonces la Inquisición te daba la oportunidad de hacer un juicio por medio de la fe, el juicio de fe. ¿Qué era el juicio de fe? Básicamente que te metían en algún tipo de máquina de tortura o te ejecutaban, ¿no? Te cortaban la cabeza, por ejemplo. Y el juicio de fe funcionaba de la siguiente manera. Yo te corto la cabeza y si sos culpable, vas a morir, ¿no? Pero si sos inocente, Dios te va a salvar de la ejecución. Esto significa que cuando la espada esté llegando a tu cuello, Dios va a frenarla, va a congelarla para que no te corte la cabeza, ¿no? Entonces, de esa manera,
lo que hacían básicamente era matarte y, o sea, usaban algún medio que pudiera matarte, y si vos te morías, es porque eras culpable. Y ellos hicieron bien, ¿no? Porque si fueras inocente, Dios te salvaría, ¿no? Entonces, como que no tenías muchas chances, a no ser que realmente bajara Dios y apagar el fuego, ¿no? Cuando te estás quemando vivo, o, o congelara o destruyera la espada con un rayo o algo, bueno, la mayoría de las veces te mataba, ¿no? Entonces la gente tenía terror de la Inquisición. La Inquisición lo que cuidaba básicamente era que seas un buen cristiano. Si no eras un buen cristiano, te hacía miedo, ¿no? Eh, y la Edad Media también se divide en dos etapas, la alta y la baja. Alta Edad Media, Baja Edad Media, y algunos le añaden la Edad Feudal en el medio, que sería como una etapa de transición, caracterizada por el feudalismo, ¿no? Cada una de estas dos edades va a tener 5 siglos, es decir, la primera mitad de la Edad Media se va a llamar Alta Edad Media, va a ir del 5 al 10, ¿no? La segunda, del 10 al 15. Eh, ¿Qué ocurre en la Alta Edad Media? Bueno, primero, muchísimo palo, muchísima guerra. Caído el Imperio Romano, muchos pueblos van a agarrarse entre sí, ¿no? Esto va a hacer la muerte de una doctrina que los romanos llamaban Pax Romana, ¿no? Pax es paz en latín, ¿no? Y la Pax Romana era que muchos pueblos se odiaban entre sí, pero no entraban en guerra porque los habían invadido los romanos. Entonces los romanos eh, no permitían que los pueblos que eran parte del Imperio Romano pelearan entre sí, ¿no? Ahora, cuando el Imperio Romano cae, lo primero que hacen estos pueblos que eran enemigos, que juntaban rencor, es agarrarse entre sí. Entonces, vikingos, húngaros, musulmanes, bizantinos, etcétera, los imperios más poderosos van a entrar en guerra uno con otro y van a tener un montón de conflictos. En la Alta Edad Media, la gran mayoría de la población vivía en el campo. Ya saben que se dividía entre nobles y plebeyos. Los nobles tenían todos los derechos, los plebeyos eran los campesinos que no tenían ningún derecho, ¿no? Había mucha diferencia. El feudalismo aparece al principio de la Alta Edad Media, eh, y el feudalismo en sí también va a ser una fuente de conflicto. ¿Por qué? Porque a la hora de controlar la tierra, muchos señores feudales van a pelear entre sí por eso, ¿no? Es decir, cuando un señor feudal veía que su territorio le estaba quedando chico, o que se empezaba a agrandar el territorio del otro y lo empezaba a invadir, muchos señoríos feudales se atacaban, ¿no? Y bueno, y después quedaba un solo señor feudal vivo, ¿no? Que se quedaba con todos los territorios. El rey a veces ni se enteraba de esto, ¿no? A veces pasaba, que se yo, capaz un año en la reunión de señores feudales, y cuando se enteró había uno que había matado a los otros, ¿no? Que venía representando de pronto a 3 feudos. Eh, bueno, la cultura está totalmente bajo control de la iglesia, como decíamos. Acá hay otro evento importante para la medicina, que es que en un momento determinado, la Inquisición, como consideraba muy peligrosa la ciencia, y particularmente la medicina, la Inquisición se va a quedar con el control de todos los médicos, ¿sí? Esto va a ser muy loco, porque la Inquisición lo que va a decir es, la capacidad de curar viene de Dios, entonces hay que tener vigilados a los médicos y los va a incorporar como empleados de alguna manera. Todos los médicos van a tener que realizarle como un juramento a la iglesia y comprometerse a solamente hacer las prácticas que la iglesia les dijera y a investigar solamente lo que la iglesia dijera. Esto obviamente generó un atraso tremendo en la ciencia, ¿no? En la ciencia médica. Que eso lo vamos a ver en otra clase, que tiene que ver justamente con la historia de la ciencia y de la ciencia médica. Eh, la etapa final de la Edad Media es la Baja Edad Media, que, como les decía, va entre el 11 y el descubrimiento de América, o sea, casi el 15, ¿no? Acá nosotros vamos a tener un resurgimiento económico, ¿no? Recuerden que
la caída del Imperio Romano había generado muchísima pobreza, ¿no? Y en este sentido, porque obviamente se cayó el comercio, ¿no? Cuando cae el Imperio Romano, había una frase que se llamaba "todos los caminos van a Roma". Esto era porque los romanos habían construido montones de rutas para que el comercio pudiera llegar fácilmente de un punto a otro, ¿no? Cuando cae el Imperio Romano también cae el comercio, y eso generó una pobreza impresionante. ¿Por qué? Porque de pronto se dejaron de intercambiar bienes, además cayó la moneda, ¿no? Que era la única moneda, digamos, valiosa en todo el mundo, era la que emitía Roma, que imprimían los romanos, eran monedas literal, ¿no? Monedas de metal. Y entonces eso generó que se vuelva como el trueque y que vos solamente puedas intercambiar cosas con los que estaban cerca. Esto llevó a una pobreza tremenda y bueno, después el comercio resurge en la Baja Edad Media y va a aparecer la burguesía. Las ciudades entonces se van a hacer muy atractivas porque de pronto en las ciudades vos podías comprar cosas de muy lejos, ¿no? Pinturas, por ejemplo, eh, distintos vinos, cosas que eran difíciles por ahí de conseguir. Entonces la población empieza a vivir en las ciudades, a mudarse a las ciudades. ¿Por qué? Porque empieza a haber mucha diferencia entre cómo vivís en la ciudad y cómo vivís en el campo, ¿no? De pronto se empieza a pensar la gente, che, pero vivir en el campo es una garcha, ¿no? Eh, Cada 1000 años llega un comerciante, hay que laburar todo el día, nadie tiene un mango, ¿no? Entonces, cada vez hay más gente que pasa a vivir en la ciudad. La abundancia también, el resurgimiento económico, hace que las guerras disminuyan, porque ya no había necesidad de estar invadiendo constantemente al otro, porque alcanzaba de alguna manera para todo. Otra cosa que también ayudó al resurgimiento económico es el molino. El molino permite que procesar el trigo a mucha más velocidad, o sea, crear harina, ¿no? Y crear pan en cantidades masivas, lo que en alguna medida permitía solucionar los problemas de hambruna que había constantemente. Recuerden que el pan era el alimento de la Edad Media, o sea, lo que más se comía después de la invención del molino era el pan, y eso obviamente traía problemas, ¿no? Porque piensen, si suman sedentarismo, ¿no? No moverse demasiado, consumir grandes cantidades de pan, bueno, obviamente había grandes problemas nutricionales, ¿no? Es donde el estado físico de las personas empieza a decaer y empiezan a aparecer nuevos problemas. También aparecen los primeros derechos para campesinos y burgueses, ¿no? La Baja Edad Media se caracteriza por cierta democratización, si se quiere. Entonces los campesinos empiezan a tener ciertos derechos, a no ser maltratados, a no ser castigados públicamente, etcétera. Y los burgueses pueden cobrar en dinero, ¿no? Y pueden hacer una vida independiente del señor feudal que los haya cobijado inicialmente, ¿no? El feudalismo en el siglo XIV va a entrar en decadencia y se va a disolver. O sea, al final de la Edad Media va a desaparecer el feudalismo. ¿Por qué? Porque ya no era sostenible. La gente se empieza a dar cuenta que era de que si no te gustaba lo que te decía el señor feudal, era tan sencillo como ir y clavarle una lanza en la cabeza. Entonces, esto también empieza a pasar en gran medida, que es que la gente se empieza a rebelar contra los señores feudales y dice, ¿por qué te tengo que dar la mitad de mi producción si bueno, es un carajo? Entonces empieza a desaparecer el feudalismo y la gente empieza a vivir en las ciudades bajo su propia ley. También decae el poder de la iglesia, porque como esto hizo decaer el poder del rey, también decae el poder de la iglesia. Hay otro evento también que va a cambiar, y es un evento médico, ¿no? Que va a cambiar un poco todo acá, que es la epidemia de peste negra. Esta va a ser la epidemia más mortal de la que tengamos registro, ¿no? Nunca en la historia va a volver a haber, de hecho, una pandemia así de importante, ¿no? La epidemia de peste negra va a llevarse aproximadamente entre un tercio y la mitad de la población. O sea, traten de imaginar lo que es una peste que mata a la mitad de la población, ¿no? Fíjense que hay una película, bueno, alguno que sea del palo de las películas de superhéroes,
hay una saga de los Avengers que es la saga de Thanos, ¿no? Y Thanos, con un guante que tiene gemas, etcétera, no voy a contar la película, pero él mata a la mitad de la población del universo, ¿no? Y es muy loco esas imágenes donde uno ve a la gente como desapareciendo y ver, por ejemplo, una familia, que soy yo, de seis, donde tres desaparecen. También desaparecen los superhéroes, de hecho, la mitad de los superhéroes también desaparecen. Y bueno, eso que es ficción, en el caso de los Avengers, esto pasó de verdad. O sea, la peste negra literalmente aniquiló a la mitad de la población. Esto también generó muchísimos problemas políticos, económicos, etcétera, pero en cierta medida también tuvo el efecto de que esa gente ya no quería volver a vivir mal, ¿no? Una de las cosas que se dieron cuenta es que la vida es muy corta, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, se hizo mucho más difícil gobernar, oprimir a las personas después de la peste, ¿no? La cuarta edad es la edad moderna. La edad moderna arranca, como decíamos, con algunos de estos dos criterios: la caída de Constantinopla o la llegada de Colón a América. Para mí, la llegada de Colón a América es cuando comienza, ¿no?, la edad moderna, y va a terminar en un año muy preciso también, 1789, que es cuando se toma la cárcel de la Bastilla en Francia y inicia la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que va a terminar con el rey, con Luis XVI, y María Antonieta con la cabeza cortada, ¿no? Va a terminar de manera bastante, bastante violenta la moda, ¿no? Pero bueno, vamos al momento en que arranca. Eh, la Edad Moderna se caracteriza por la aparición del absolutismo. El absolutismo es que los reyes ya se dan cuenta de que es muy difícil gobernar a través de señores feudales, porque los señores feudales eran corruptos, eran maltratadores, etcétera. O sea, por eso había caído el feudalismo. Entonces pasan a concentrar todo el poder ellos, ¿no? Eh, y en ese sentido se van a enviar a la iglesia, porque la iglesia lo que va a hacer es explicarle a los cristianos que el rey es rey porque Dios así lo decidió, y que había que obedecerlo siempre porque Dios quería que ese fuera rey. En general, los papas eran los que coronaban a los reyes para mostrar esta alianza, ¿no?, entre reyes y la iglesia. Eh, esta forma de gobernar, el absolutismo, donde el rey tiene todo el poder, se va a terminar después, ¿no?, con la Revolución Francesa. ¿Qué otro evento importante hay? Bueno, el descubrimiento de América, ya dijimos, pero además la colonización de América. O sea, cuando se descubre América, inmediatamente los países europeos empiezan a mandar cantidad de barcos para quedarse con las riquezas de este nuevo continente, ¿no? El imperio portugués se va a sentar en lo que es Brasil, el imperio español en el sur y en el centro, el imperio inglés en el norte de América, y todos se van a ir repartiendo el territorio para saquear este continente, ¿no? A esto se le va a llamar el expansionismo, porque el expansionismo es la idea de que todos los imperios tienen que, para ser poderosos, conseguir tierras, ¿no? Entonces lo que van a hacer es tratar de colonizar muchos territorios, no solo de América, sino también de África, también de Asia, etcétera, ¿no? Por eso es que hoy se habla inglés, por ejemplo, no sé, en lugares alejadísimos, y es porque, esas, por ejemplo, no sé, Sudáfrica, ¿no? Y es porque, obviamente, Sudáfrica fue una colonia de Inglaterra, igual que Estados Unidos, etcétera. Eh, estos continentes, particularmente América, no van a aguantar demasiado tiempo siendo, de alguna manera, continentes esclavos de los imperios, ¿no? Y van a empezar a rebelarse. Los primeros que se van a rebelar son los que viven en las colonias del norte de América, que ellos van a fundar Estados Unidos, se va a llamar Estados Unidos, con la idea de no ser gobernados por un tipo que está en la otra punta del mundo, ¿no?, de gobernarse a sí mismos. Y después van a aparecer otros libertadores como Bolívar, San Martín, etcétera, que van con la misma idea, ¿no? A mí no me va a gobernar un rey que vive a 25.000 kilómetros. Entonces agarraban las espadas, agarraban los cañones, los rifles, y entraban en guerra con estos imperios, ¿no? Eh, y en este sentido conseguían su libertad, conseguían su independencia.
Otra cosa que van a hacer también, tanto Washington en el norte como San Martín en el sur, es acabar con la esclavitud. Estos libertadores van a decir, todos somos iguales, no podemos aceptar que haya personas que son esclavas por su color de piel o lo que fuera. Entonces, estas revoluciones van a venir acompañadas no solo de derechos ciudadanos para los criollos, sino también de eliminar la esclavitud. Lo que va a generar también que de a poco, como los americanos habíamos eliminado la esclavitud, se empiece a eliminar también los últimos vestigios de esclavitud en otros lugares, ¿no? Pero de hecho, muchos países europeos van a terminar con la esclavitud mucho después, ¿no? Eh, el gran movimiento cultural de la Edad Moderna se llama la Ilustración. La Ilustración lo que decía es que en la Edad Media vivíamos atrasados porque le hacíamos caso a la iglesia, porque estábamos todo el tiempo pensando alrededor de Dios. Entonces ellos van a decir, no tenemos que concentrarnos en Dios, tenemos que concentrarnos en conocer el hombre. ¿Cómo conocemos al hombre? Por medio de la ciencia, del arte, de la expresión, etcétera. Entonces, acá es donde van a aparecer personajes como Leonardo da Vinci, por ejemplo, como Copérnico también. Nos vamos a tener un montón eh, de intelectuales, artistas, tipos que eran inventores, astrónomos, etcétera, que van a básicamente buscar la manera de hacer avanzar la ciencia, el arte, etcétera, y esto va a permitir una cantidad de avances científicos, de avances sociales, que van, por ejemplo, desde la máquina de vapor a las vacunas, ¿no? Que la máquina de vapor es la primera que va a permitir el transporte terrestre a más velocidad que en el agua. Antes piensen que la única manera de mover rápido algo era por medio del agua. El ferrocarril va a permitir que se pueda hacer transporte rápido por tierra, y las primeras vacunas, que deben ser uno de los eventos también que más años de vida, de expectativa, nos va a dar. También hubo cambios diferentes, políticos, religiosos, etcétera. Dentro de la Iglesia Católica va a aparecer, por ejemplo, la Reforma Luterana y la Contrarreforma, que es el surgimiento del protestantismo, ¿no? Como que la Iglesia se va a dividir y van a aparecer las religiones protestantes, lo que hoy les llamamos religiones evangélicas, ¿no? Eh, Otra cosa que va a suceder acá es el siglo de oro español, por ejemplo. El siglo de oro español es como el momento, la época dorada de España, donde España va a ser uno de los imperios más poderosos por tierra y por agua y en sus colonias, y además va a tener un resurgimiento del arte, de la cultura, de la poesía, ¿no? España va a ser uno de los imperios más influyentes a nivel mundial, ¿no? ¿Cuándo va a terminar la Edad Moderna? Con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a terminar con el absolutismo. ¿Por qué? Porque la gente en un momento de hambruna, de crisis económica, va a ir a buscar al rey y a la reina y les va a cortar la cabeza en la plaza, con guillotines, ¿no? Y van a empezar a buscar a todos los que habían sido parte del gobierno de Luis XVI, al obispo también cortarle la cabeza, a los empresarios cortarle la cabeza. Empiezan a cortarle la cabeza a todo el mundo, a todos los grandes poderosos de antes, y liberan a los presos, a los que el rey había mandado presos por protestar o lo que sea, y ahí van a aparecer los primeros valores de la sociedad, que hoy llamamos valores occidentales, ¿no? Que esto es la idea de que somos todos iguales, por ejemplo, libertad, igualdad, fraternidad, van a ser los tres consignas de la Revolución Francesa, pero básicamente es la idea de que todos tenemos los mismos derechos, que todos somos iguales, que nadie por nacer de determinada manera tiene que tener más poder que otro, ¿no? Digo, se van a crear las primeras democracias modernas, ¿no? En este sentido, la Revolución Francesa va a inspirar a todas las revoluciones que vienen después. Y por último, y acá ya vamos terminando, así que tenganme un ratito nomás de paciencia. Después le hacemos un cuestionario súper cortito y ya con esto ya los voy a dejar libres para no hacérselos largos. La última edad es la edad contemporánea, ¿no? Que viene desde la Revolución Francesa hasta ahora. O sea, nosotros seguimos en la edad contemporánea. ¿Y qué ha pasado en la edad contemporánea? Bueno, la revolución industrial, que va a permitir que la burguesía
sea, se haga millonaria de alguna manera, ¿no? Porque, porque tenían máquinas que permitían producir a gran escala de cosas. La Primera y la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Que en el medio va a estar la aparición del fascismo con Hitler y Mussolini, que son los que van a generar la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Ahí tenemos dos grandes guerras que van a involucrar un montón de países, ¿no? En algo nunca visto, porque van a ser las guerras más grandes de la historia, con cantidad de países contra cantidad de países, ya no un país contra uno, sino varios países contra varios países. Pero además de eso, de esta parte que es como la negativa, ¿no? Esta es la parte negativa, obviamente, porque nosotros vamos a llamar de alguna manera eh, la época, si se quiere, el siglo XX está lleno de lo que es tanto guerras como genocidios, etcétera. En el caso de Hitler, por ejemplo, el genocidio del pueblo judío, ¿no? Y en este sentido, vamos a tener eventos muy trágicos, pero también en la edad contemporánea, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener eventos muy piolas también, ¿no? ¿Por qué? Porque van a empezar a avanzar un montón los derechos y las libertades. Por ejemplo, se va a luchar por erradicar las clases sociales, por mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿no? La igualdad de las mujeres, que las mujeres puedan votar, que las mujeres tengan más libertades, ¿no? También la protección de las diferentes razas, de las orientaciones sexuales, es decir, se ha llegado a lo largo de la edad contemporánea, que comienza con una sociedad muy injusta, con mucha gente discriminada, se ha logrado avanzar un montón en eso, ¿no? Hoy alguien, por ejemplo, que maltrata a otra persona por su raza o por su religión o por su género, es mal vista, ¿no? Y es castigada, algo que antes no pasaba. Si bien sigue habiendo desigualdad social, obviamente, pero cambian las clases sociales, porque cuando arranca la edad contemporánea había dos clases que dominaban, la aristocracia y la burguesía. La aristocracia, ¿cuál era? Era la sociedad residual de los nobles, ¿no? Lo que quedaba de las monarquías. Gente que tenía dinero porque, bueno, porque se habían enriquecido en la Edad Media. La aristocracia va a empezar a desaparecer. De pronto va a haber gente que va a tener títulos de nobleza, pero no va a tener plata. La burguesía es la que va a producir plata. La burguesía que es la que gestiona las fábricas, que gestiona la producción, los comercios, etcétera, los bancos, ¿no? La burguesía va a acumular capital y va a ser la clase que va a dirigir, ¿no? Y también va a aparecer una clase entre los trabajadores y la burguesía, que es la clase media. La clase media va a tener un poco más de plata que la clase obrera y un poco más de recursos culturales, supongamos, pero no va a ser parte de la burguesía, ¿no? De la clase dominante, porque va a tener que seguir trabajando para vivir, ¿no? Clase media, en general, ahí tenemos que ser profesionales, ¿no? Como personas que fueron a la facultad, etc. Sigue existiendo el clasismo, ¿no? De todos modos, sigue existiendo como roces entre pobres y ricos, y en este sentido, de todos modos, se trata de alguna manera, esta división ya no es por dónde naciste, sino por la capacidad económica que tenés ahora, ¿no? La gente es como que pasa a ser evaluada por su capacidad económica. También se crean los estados-nación, en donde el soberano ya no es el rey, sino que es el pueblo, ¿no? Es decir, los distintos estados eh, dejan de identificarse con su rey o su emperador o qué sé yo, y se identifican como naciones, ¿no? Los italianos, los argentinos, etcétera, naciones que eligen su propia autoridad, su presidente o su primer ministro, etcétera, ¿no? Acá es donde aparece la nacionalidad como una definición fuerte. Nadie se identifica por su rey, porque ya no hay reyes, sino que la gente se identifica por su país, por su cultura, por su bandera, etcétera, ¿no? Y dentro de estas naciones hay determinadas expectativas que tienen que ver con respetar las leyes. Vos sos parte de una nación y tenés que respetar las leyes que se aplican a todas las personas y a la vez tenés derecho, ¿no? Tenés derecho solamente por ser parte de esa nacionalidad. Y en este sentido,
todos los ciudadanos son iguales, ¿no? O sea que llegamos a lograr, al menos en lo legal, ¿no? Al menos en lo legal, estamos de alguna manera logrando el sueño de la Revolución Francesa, ¿no? De que todos sean juzgados de la misma manera, que no importa dónde naciste o cuánto dinero tengas, todos somos iguales ante la ley. Eso es lo que se llama Estado de Derecho, ¿no? Donde todos nos tenemos que comportar de acuerdo a la ley, inclusive los que gobiernan, ¿no? Por eso es que, por más que hayas sido presidente, igual podés ir preso porque seguís siendo un ciudadano como todos, ¿no? Que de hecho acá nosotros tuvimos presidentes presos, o sea que en algún sentido eso se cumple acá, ¿no? Eh, ¿Qué más aparecen? Bueno, grandes sistemas económicos. Hay dos que van a guerrear muy fuerte en el siglo XX, el capitalismo y el comunismo, que se van a enfrentar no militarmente, sino por medio de acciones indirectas en lo que se va a llamar la Guerra Fría. La Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, entre comunistas y capitalistas, no era una guerra a los tiros, sino que era una guerra por medio del espionaje, de la competencia económica, del sabotaje, por ejemplo, de la guerra, del apoyo a las revoluciones en otros países, a los ejércitos, etc. ¿No? Es como que van a jugar un tablero de ajedrez, pero sin enfrentarse nunca militarmente. La Unión Soviética va a durar 70 años, Estados Unidos es una democracia de 200 años, y nunca llegan a enfrentarse militarmente, si bien eran sistemas enemigos, ¿no? Eh, Va a aparecer también una tercera ideología que se llama la idea del estado de bienestar o la socialdemocracia. ¿Qué es lo que decían ellos? Que había que tener las libertades individuales, como decía el capitalismo, pero también garantizar la igualdad social, como quería el socialismo, ¿no? Entonces tratan de unir lo mejor del capitalismo con lo mejor del socialismo para generar una sociedad donde la gente tenga satisfechas sus necesidades básicas, ¿no? ¿Qué más ha pasado en la edad contemporánea? Bueno, es donde más la ciencia ha avanzado, ¿no? Y ha mejorado las condiciones de vida. Hay montones de enfermedades que se van a curar, otras enfermedades que eran mortales y dejan de ser mortales, como es el caso del SIDA, ¿no? Del HIV, que hoy es una enfermedad que se puede controlar, ¿no? Con medicamentos, y ya la gente deja de morirse de esa enfermedad. Se explora el espacio, el hombre llega a la luna, aparece la informática, las computadoras, aparece Internet, etc. Con respecto a Internet, hay autores que dicen, de hecho, que desde Internet ya estamos en otra nueva era, ¿no? O sea que ya estaríamos en una edad diferente, ya diría terminado la contemporánea y empezó una nueva. Eso es una opinión de algunos autores, no lo sabemos todavía. En general, la edad no se pone, el nombre de la edad no se pone en el momento, ¿no? No que pasan muchos años hasta que alguien dice. Pero probablemente los historiadores del futuro quizás digan que comenzó una nueva edad con el descubrimiento de Internet, ¿no? Que es obviamente algo tan importante quizás como otros eventos, porque también ha cambiado el mundo, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de línea de tiempo que simplemente quedó de... que quedó como para ver cómo funciona una línea de tiempo, así que ya no tiene que ver. Bueno, hagamos un cuestionario rápido, ¿sí? Un jueguito, igual que el que hicimos la otra vez. Les mando el enlace y contestamos algunas preguntas sobre la clase, así pueden comprobar qué tanto entendieron de esta clase, ¿sí? Ahí les dejo el link, o si están en una computadora y quieren hacerlo en el teléfono, pueden escanear el QR, por ejemplo, si están viendo la clase en una compu y quieren jugar con el teléfono, vayan uniéndose y ahora le doy a empezar y contestamos en 5 minutos las preguntas, eh, así repasamos esto, ¿sí? Entren al link que mandé al chat, en todos le doy iniciar. O sea, hay 5, 6. Anímense a jugar, aunque haya llegado un poquito más tarde, así pueden probar cuánto saben del tema, ¿no? Porque capaz llegaron más tarde, pero de todos modos pueden probar lo que saben del tema también para saber cómo estamos, ¿no? Esto no es una prueba, la idea de esto es simplemente ir aprendiendo,
¿no? Es una manera de aprender. ¿Alguien más está entrando o hay alguien que no esté pudiendo entrar o así, así no entran tarde? Bueno, ya entramos todos, los que están al menos activos, porque algunos siempre se pone o a cocinar o algo mientras escucha la clase, entonces está semi-activo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ah, no. Recuerden simplemente, último aviso antes de comenzar, que el juego les puede soltar algunos ítems. Los ítems les pueden dar más tiempo, les pueden eliminar una pregunta incorrecta, les pueden también al final hay ítems que te permiten contestar de nuevo la pregunta que hiciste mal. Bueno, si ven que tienen algún objeto o un ítem, úsenlo, le da como ventaja a la hora de resolver. ¿Sí? Bueno, comenzamos a jugar y cuando terminan hacemos una mínima puesta en común a ver cómo nos fue.